no sé qué ha pasado. Bueno, ya no digo nada, iba a decir nada, perdonad. En ambos escenarios, la historia reciente ha estado atravesada por guerras, desplazamientos forzados, inestabilidad política y crisis humanitarias. Las mujeres, lejos de ser solo víctimas, han sido pilares fundamentales en la reconstrucción de la vida cotidiana, en la educación, en la preservación de la memoria y en la resistencia civil. Antes de la proyección de la película que veréis a continuación, Caramel, tendremos un diálogo con Teresa Aranguren, que está ahí al final, y con Razan Mallah, que son dos especialistas en Oriente Medio y derechos humanos. El diálogo, espero, nos permitirá comprender mejor las condiciones actuales de ambos países, el impacto de la ocupación y las tensiones entre Palestina y el contexto geográfico que tienen y el Líbano, los efectos del exilio, de la diáspora y la manera en la que las mujeres han articulado redes de apoyo y estrategias de supervivencia en un entorno marcado por la violencia estructural. Las protagonistas de Caramel, para los que vayáis a ver la película o la vayáis a ver por segunda vez, encarnan justamente esa doble condición, la vulnerabilidad y la fortaleza. Las historias muestran que resistir no siempre significa enfrentarse frontalmente al poder, sino también mantener la vida, cuidar, educar y sostener comunidades enteras, bajo circunstancias, como podéis imaginaros, complejas. El cine, en este caso, se convierte en un testimonio de la persistencia de la humanidad en medio del desaliento. A través de sus imágenes comprendemos que las mujeres no solo sobreviven al conflicto, sino que también lo narran, lo denuncian y lo reinterpretan. Y ahora sí, no me enrollo más, os voy a presentar a nuestras dos ponentes de hoy. Al final, como digo, bueno, al final de esta línea, Teresa Aranguren, periodista española especializada en información internacional del mundo árabe y zonas en conflicto. Su trabajo periodístico se ha centrado en dar contexto y profundidad en procesos políticos y sociales que impactan en la vida cotidiana, con atención particular a Palestina y el Líbano. Ella nos aporta una mirada de largo recorrido capaz de hilvanar memoria, geopolítica y voces locales. Es autora de muchísimos libros. Este es el último libro que tienen publicado, Palestina, la existencia negada, que condensa décadas de observación y crítica. Este libro, que es un libro, como podéis ver, cortito, o sea que no puede echar atrás a nadie, lo comentábamos ahora antes de subir aquí. Si yo tuviera que recomendar un libro como para que conocierais cómo hemos llegado al conflicto de este siglo XXI, sin duda sería este libro. Hace un repaso a la historia de la zona desde el siglo XIX, ¿verdad, Teresa? Sí, finales del XIX. Hasta el contemporáneo, sin entrar en el conflicto actual, y tiene una cosa que para mí es muy meritoria. Ella dice que es porque es periodista, probablemente es porque sea periodista, y es que no es un libro de opinión, sino que es un libro de observación. Ella nos da los datos y cada uno de nosotros puede extraer de ahí y contextualizarlo en el momento en el que que se ha vivido hasta hace nada. A su lado está ahora en librerías porque es de este año. A su lado está Razan Mallah, palestina nacida en Cisjordania, que lo hablamos en Jerusalén en concreto. Periodista y escritora, corresponsal para diversos canales árabes de televisión, su experiencia de reporterismo combina la crónica diaria y el análisis de fondo sobre cómo la ocupación, la movilidad restringida y la precariedad afectan especialmente a mujeres y familias. Emplea testimonios y redes locales para visibilizar resiliencias, redes de cuidado y formas de resistencia civil. Y ahora sí, vamos a empezar. Empezamos contigo, Teresa. A propósito, vamos a aprovechar el conocimiento que tiene de este libro para que, si nos puedes trazar un marco general del por qué hemos unido estos dos países en un solo bloque y la situación en la que se encuentra, muy especialmente en lo que a la situación de la mujer se refiere. Sí, bueno, lo primero, gracias por estar aquí, todos los que estáis aquí, porque estar aquí de alguna manera es estar también allí, con la mente, por lo menos. Cuando digo allí es al otro lado del Mediterráneo, en Palestina, en el drama que vive Palestina desde hace tantas décadas. Yo, si algo he aprendido en tantos años de ejercicio del periodismo, es que para conocer cualquier fenómeno humano, sea un movimiento artístico, sea una guerra, sea un partido político, es muy conveniente conocer el origen, cómo empezó. Esto, en el caso de Palestina, no es que sea conveniente, es que es imprescindible, porque ha habido desde el inicio toda una estrategia de silenciamiento, de ocultamiento, de borrado de
por eso el título de mi libro es La existencia borrada, de la existencia y de la realidad del pueblo de Palestina. Lo que llamamos conflicto palestino-israelí es antiguo, pero no es ancestral. Es decir, que tiene fecha de inicio, finales del 19, y el contexto son las vísperas y, sobre todo, el momento de la Primera Guerra Mundial. Yo hago hincapié casi siempre en estas cuestiones demográficas cronológicas, porque en el tema de Palestina ha habido una especie de red tejida con silencios, medias verdades, mentiras redondas, que ha impedido percibir a la opinión pública occidental, especialmente en su auténtica dimensión, la atrocidad sufrida por el pueblo de Palestina. Y una de esas es situar, borrar la existencia de Palestina. Todos conocemos aquel eslogan muy eficaz, y el que todos lo conozcamos es prueba de su eficacia, de una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Bien, es muy eficaz, pero es un grandísimo bulo, que desde el primer momento quienes tenían capacidad de decisión conocían que era un bulo, que era mentira. Palestina nunca fue un espacio vacío, siempre fue un territorio, como otros de la cuenca del Mediterráneo, con una sociedad que a finales del 19 era no muy distinta de la sociedad española, griega o italiana, en el sentido, una base campesina, y a partir de eso también clases medias urbanas en proceso de modernización, etc. Esa era la Palestina que dijeron que no existía. Y dijeron que no existía porque necesitaban decir que no existía para justificar el proyecto del movimiento sionista, que nace también a finales del 19. Todo esto ya se dice, bueno, ¿cuándo voy a hablar de las mujeres? Bueno, pues porque creo que es importante conocer el contexto en el que nos movemos. Las mujeres no somos marcianos y estamos en el contexto de una sociedad determinada, y el conocer el origen de lo que llamamos conflicto palestino-israelí, que es conocer realmente la realidad de una Palestina que se intentó destruir y se quiso destruir en el año 47-48 con las operaciones de limpieza étnica por las que se expulsó a más de un tercio de la población palestina de entonces. Saber cómo era aquella sociedad nos da ya una pista de cómo ha sido también la evolución de las mujeres en Palestina. Yo imagino que de eso va a hablar Razan más detenidamente y con más datos. Pero me voy a referir a un libro en el que yo participé, es un libro colectivo, que se llama Contra el olvido, una memoria fotográfica de Palestina antes de la Nakba, desde 1898 hasta 1948. ¿Y en qué consiste básicamente este libro? También hay textos. Pues en mostrar fotografías de la época, de los álbumes familiares de la época. Y lo que vemos es fotos familiares de fiestas familiares, cumpleaños, el nacimiento de un niño, especie de romerías de la época, excursiones al lago Tiberíades y eso, de gente que es como nosotros. Padece de nuestro álbum familiar. También del álbum familiar de cualquiera de nuestras familias. También porque son gente de la clase media. ¿Quién tenía un álbum familiar de fotos? Pues la clase media. En el siglo XIX y comienzos del XX, pues un campesino como mucho tenía la foto de la boda, ¿no? Pero eso significaba un estatus. Esas clases medias, lo que vemos es un tipo de mujeres que, al menos en apariencia, no se diferencian mucho de cómo eran nuestras madres y nuestras abuelas. Entonces, en la vestimenta, en las actitudes, por ejemplo, una de las fotografías de este libro, que es la portada, además. Estoy haciendo propaganda de él, pero no me importa, porque es una joya. Es una foto de un grupo de mujeres que eran empleadas del departamento de aduanas de Haifa en el año 42. Y tú ves esas mujeres y son claramente, pues eso, podían ser nuestras madres, con el cabello descubierto, por supuesto, y con un aire de modernidad para entonces que desde la perspectiva occidental desconocemos. Desconocemos, por ejemplo, que desde los años 20 existían asociaciones de mujeres. Eso hablará con más detalle Razan. Y yo recuerdo pasear por Belén, en el año 2000, con un amigo palestino de Belén, que me iba enseñando calles, y uno de los edificios todavía estaba la placa Asociación de Mujeres de Belén. 1921, me parece que ponía. Lo mismo en Ramallah. Entonces, aquellas asociaciones de mujeres ¿eran ya unas asociaciones feministas? Pues no, pero eran el germen de eso, por lo menos de una conciencia de condición femenina.
Y en relación con esto, lo ha dicho Carmen muy bien, ha dicho, en la condición de las mujeres, quizás en general, pero uno lo percibe más en situaciones de catástrofe o de conflicto, de violencia. A mí no me gusta incidir exclusivamente en el papel de víctimas de las mujeres, porque por lo menos lo que yo he percibido en la situación de guerra, primero que todos somos víctimas, hombres, mujeres, ancianos, niños, y que allí donde a las mujeres se las viola como arma de guerra, a los hombres se les degüella. Entonces, creo que no conviene establecer ese tipo de jerarquías. Lo que a mí siempre me ha sorprendido y me admira es el papel de las mujeres como baluarte de la civilización, de los valores civilizatorios, con su capacidad de restaurar la vida destruida, la cotidianidad de la vida destruida. Luego, quizá, como me estoy extendiendo mucho, le quiero dejar la palabra a Razan. Luego pondré algunos ejemplos de que lo que yo he percibido casi intuitivamente, pero luego lo he razonado y tengo el convencimiento de que no me equivoco en eso, a lo mejor sí, pero yo creo que no, lo que representa la fuerza como sostén de la vida y de una sociedad de las mujeres. En el caso de Palestina, yo no tengo dudas de que son elemento crucial de esto que llamamos la resistencia. Porque la resistencia no es solo la resistencia armada. La resistencia es la capacidad de no dejarte destruir. Y en eso creo que las mujeres palestinas, al menos como yo las he conocido, son pues ejemplares. Lo dejo ahí de momento. Vamos a saltar un poco ya más al tema de las mujeres, contigo, Razan. ¿Cómo impactan la ocupación y la inestabilidad política actual? Si quieres hacer un poco de historia también nos parece bien, cotidiana en las mujeres libanesas y palestinas. ¿Existe un movimiento feminista en Palestina o no? En primer lugar, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por venir y es un gran honor siempre estar en la misma charla con Teresa, es una periodista ejemplar para todos los periodistas y de verdad es una pregunta un poco complicada. Porque yo siempre digo, cuando me preguntan de la situación de las mujeres en Palestina bajo la ocupación y la mujer libanesa bajo la ocupación israelí, siempre digo, había una situación antes de la ocupación y hay que saberla para saber dónde estamos llegando, ¿no? Y siempre yo digo que en Líbano y Palestina antes hay que recordar que había sociedades vivas y modernas, donde las mujeres tenían un papel dinámico y creciente. Por eso a lo mejor Teresa ha mencionado su libro Contra el olvido, que a mí me encanta. Sí. Que, por cierto, esas fotos son de ese libro. Eso iba a decir que... Sí, perfecto. Que van pasando así, van pasando las fotos de fondo, referencia. como no lo he visto en bucle. No sabía si... Y justo voy a mencionar este libro porque yo como palestina me encanta, porque es documentación lo que había antes del 1948, antes que lo que llamamos nosotros la Nakba, ¿no? La catástrofe. Y yo quería mencionar, porque en el libro de Contra el olvido he encontrado una foto de la primera fotógrafa mujer árabe. Era palestina. Se llama Karima Aboud y nacida en mi ciudad, Belén, en el 1893. La primera fotógrafa mujer árabe. Entonces, las mujeres palestinas son pioneras en un montón de campos. Y este fotógrafo ha empezado a hacer fotos con 17 años. He aprendido con los fotógrafos más famosos armenios y palestinos que estaban en Jerusalén, Belén, esta época. Pero ¿qué es sobre Karima Aboud? Karima Aboud murió joven, por desgracia, el 44, y su archivo todo hemos descubierto hace pocos años porque los israelíes han cogido todo su archivo de fotos. Y tenemos ahora alrededor de 400 fotos suyas que ha hecho ella. Pero ¿qué diferencia tiene? Normalmente cuando miramos a Palestina, antes de la ocupación, todas las fotos que tenemos son de gente orientalista, occidente, que han tomado fotos que parece Palestina vacía. Yo soy palestina, no era vacía, no es así. Pero Karima como dice, ha capturado la vida cotidiana palestina como nadie ha hecho, ni hombre, ni palestino, ni nada. Ella la mejor, porque ha hecho fotos de familias, de navidades, de bautizos, de fiestas, de excursiones.
ha hecho esta vida documentada tan bonita, tan especial. Y ella estudió en una escuela, yo creo que estaba en tus fotos, una escuela que se llama Schmidt, está en Jerusalén. La escuela Smith. Sí, y estudió su universidad en la Universidad Americana de Beirut. Y recordamos que ella ha nacido en el final del siglo XIX. Al final del siglo XIX había un montón de escuelas para niñas, escuelas cristianas y escuelas gubernamentales, al final de la época del Imperio Otomano. Entonces estamos hablando que la educación permitió una participación social y cultural y política para las mujeres. Y aparte de que Karima Aboud, había también escritores, periodistas. Estamos hablando del año 1920. Escritora como Fikriya Sidki, que ha escrito no solo un periódico, en 7 periódicos. En los 20 del siglo anterior. También había una profesora que se llama Basima Amin, que fundó en los 30 más de 25 escuelas. Entonces estamos hablando de mujer que tenía su papel social, ¿no? Y que él quería decir, y no agobiar mucho con tan detalles, pero lo que ha dicho Teresa de asociaciones de mujeres había en Palestina antes casi que otros países europeos. Por ejemplo, en 1903 quería en Acre la primera asociación femenina palestina dirigida por Nabiha Al-Mansi. 1903. En 1921 se formó la primera federación de mujeres impulsada por Emilia Sakakini y Zuleika Al-Shahabi. Zuleika era un líder, super líder para el movimiento feminista palestina, el primero del siglo anterior. También en 1924 nació en Ramallah la asociación de la Nahda femenina para apoyar la resistencia en contra del mandato británico. En el 1928 crea en Jerusalén la Asociación de las Damas Árabes, entonces no solo para la Palestina, una referente para los países árabes alrededor. Han venido del Cairo, de Damasco, para reuniones de mujeres. En el 1929, el Congreso Árabe de Mujeres en Jerusalén, con cientos de participantes de mujeres, que organizaron protestas masivas contra el mandato británico y el zionismo, porque ahí empieza el movimiento zionista y inmigración grande, sospechosa a Palestina, de los judíos del mundo. Y también existían organizaciones que mucha gente no conoce, organizaciones femeninas militarizadas como Zahrat al-Uqhuwan. Estamos hablando de los 20-30. Y ha preparado las mujeres que toman papel importante en la revolución del 1936. Entonces, para hablar de la situación de mujeres hoy en día, hay que tomar esto. Luego pasa la Nakba. La Nakba, como ha dicho Teresa, a todos los palestinos hemos sufrido, no solo las mujeres, todos. Pero siempre las mujeres sufren más, ¿no? Porque el movimiento feminista ha frenado, porque la prioridad ahora es la liberación nacional, que el movimiento feminista adoptó como su primer misión, ¿no? La primera misión suya. Entonces, recordamos en Nakba, han expulsado 750.000 palestinos y quedan 1 millón. Entonces, casi la mitad de la población fue expulsada en la Nakba. Y vienen las mujeres con sus asociaciones a ayudar humanitaria, educación y salud, como tú has dicho. Sí. En el 1704 crea la Unión General de Mujeres Palestinas. Es mucho antes de otras uniones de mujeres en Europa y otros países del mundo. Y como hemos dicho, la primera era la liberación nacional y luego sí promover la igualdad y defender el derecho de retorno, el 194 del ONU. Entonces, miramos que el movimiento feminista empieza así, pero en los 60 y el 80 empieza a crecer en paralelo al movimiento nacional de liberación. Y en la primera intifada, que es en 1987, han tomado papel muy importante en las manifestaciones y también
forman comités femeninos dentro OLP. Y muchas fueron arrestadas o perseguidas por sus actividades políticas. No sé si sigo o... No, espérate, ahora sigo Sí, yo. eso. Tomando la frase que tú decías antes, Teresa, de la mujer como baluarte de la civilización, os lo pregunto a las dos, la que quiera de las dos. ¿Qué papel desempeñan las mujeres en la reconstrucción social, la educación y la preservación? Tú has apuntado un poco acerca de todo esto. Razan, ¿y la preservación de la memoria en contextos de guerra o en desplazamientos? Yo creo que en el caso de la mujer palestina y libanesa, porque no lo hemos dicho, pero todo ese entorno geográfico, histórico, político, social, es una unidad también, lo que llamábamos el creciente fértil o el Oriente Próximo. Entonces, esa comunicación, esa familiaridad a uno y otro lado de lo que ahora es frontera, pero en otros momentos no fue una frontera de esta misma manera, porque las visitas a los primos que vivían en Beirut, de gente que vivía en Ramallah, pues era lo habitual. Sí. Entonces, eso es otro de los elementos que rompió claramente la creación del Estado de Israel. Pero conviene tener en cuenta, una de las fotos que han pasado por ahí es un grupo de mujeres que están así en línea, hay alguna tapada y las otras en una estación de tren. Eso es del año 32 y es un grupo de mujeres que van a entrevistarse con la administración británica, a protestar contra la administración británica en el año 32. Cristianas y musulmanas están ahí. Entonces, ese papel de las mujeres como parte de una sociedad que no se puede olvidar que es una sociedad que sufre un trauma atroz. En el año 47-48, cuando se produce la limpieza étnica, la expulsión que ha mencionado Razan, es una sociedad quebrada, semidestruida, traumatizada, que se ve de repente, de un día para otro, convertida en refugiados. Refugiados o exiliados. Los que tenían más posibilidades o tenían familia fuera, sí, estaban en Beirut y algunos en París también, si tenían mucho dinero. Pero básicamente es pasar de ser ciudadanos, miembros de un colectivo, a convertirte en refugiados. Y es en ese momento cuando yo creo que claramente quienes toman las riendas de la reconstrucción, en este caso nacional, de reconstrucción social, que es reconstrucción nacional también, son básicamente las mujeres. Por esta capacidad, que yo creo que forma parte de esto que podemos calificar de cultura femenina, que estamos mejor preparadas para reconstruir la vida, para no dejarse hundir totalmente después de la batalla. Eso vale a situaciones de catástrofe o situaciones bélicas. Yo os voy a contar, como he trabajado mucho en televisión, tengo cierta tendencia a contar en imágenes. Os voy a contar una escena que es muy normal. No he elegido una escena que es apabullante, ¿no? Es una escena que cualquiera que se haya movido por la zona puede haber vivido algo similar, pero que yo desde el primer momento consideré significativa. En el año 2002 hubo una operación atroz del ejército israelí en Cisjordania, porque no siempre ha sido solo Gaza. Y Cisjordania ahora también está en una circunstancia atroz. Bueno, aquella operación consistió en que el ejército israelí volvió a ocupar las ciudades de Cisjordania, Jenin, Tulkaren, Nablus, y las mantuvo cerradas a cal y canto bajo toque de queda. Cuando digo cerradas a cal y canto es que no podía acceder no solo medios de comunicación, que por supuesto no, pero ni Cruz Roja, ni organizaciones humanitarias, ni Naciones Unidas, ni cuerpo diplomático. Fue en ese momento cuando expulsaron a la troika europea, entre ellos el señor Solana. No les dejaron entrar. Entonces, ese era el clima en el que estaba y de la ciudad, el medio de comunicación que había para los periodistas que estábamos fuera, esperando que se abriese el paso, eran los móviles. Pero entonces el móvil servía para hablar, no para grabar imágenes ni para transmitir, ¿no? Y yo recuerdo hablar con unos amigos de Ramallah que contaban que desde su balcón Ramallah habían pasado los tanques por encima de los coches aparcados en las calles, habían saqueado las tiendas y los bancos, el banco de Ramallah. Bueno, y a mí me cuentan por teléfono, estamos viendo, hay dos chicos jóvenes heridos en mitad de la calle, pero
todos los que hemos intentado acercarnos, los francotiradores del ejército nos disparan y acaban de matar a una enfermera con uniforme de enfermera que ha ido a socorrerlos. Y ahora están los dos chicos. Yo recuerdo haber pensado entonces, Dios mío, qué horror. Y lo conté como pude, pero lo conté con palabras. Y todos sabemos que no tiene el mismo impacto que si hubiéramos visto la secuencia. Ahora estamos viendo que ahora eso no lo pueden hacer, porque la tecnología ha avanzado tanto que hemos visto lo que está ocurriendo. Pero en ese marco de esa operación del 2002, cuando finalmente la radio estatal israelí anunció que el ejército se retiraba de Jenin, no se retiró de todas a la vez, fue ciudad por ciudad, pues los periodistas que estábamos allá a las puertas entramos los primeros. Tuvimos que entrar caminando porque habían destripado los accesos por carretera y había convoyes de ayuda humanitaria esperando desde hacía 3 semanas para entrar en Jenin. A veces cuento estos detalles porque dan un poco la dimensión de la situación. A veces los detalles son importantes para entender, percibir realmente todo. Y cuando entramos en el campo de refugiados de Jenin, que el campo de refugiados de Jenin vivían como unas 15.000 personas, 15.000 habitantes, una cosa así. Aquello era la zona cero. Más de 100 edificios habían sido demolidos, destruidos, y después habían pasado las megaexcavadoras del ejército apisonadoras. Total, que ni siquiera se podía decir montañas de escombro. Aquello era un inmenso solar y la gente estaba excavando con las manos y empezaban a sacar los primeros cadáveres de debajo de... No había llegado ningún material técnico. Y en ese escenario, recuerdo que al nada más entrar en la zona del campo de refugiados, yo me fijé en un hombre que estaba sentado en unos escaloncitos que debieron de ser los escaloncitos de acceso a su casa, pero ahora ya no había casa ni nada, era el vacío lo que había detrás. Y él estaba ahí sentado con la cabeza entre las manos, así. 3 horas después volvimos a pasar por ahí y seguía en la misma posición, y en general lo que veías era este abatimiento total de la población, lo que habían vivido ahí, a veces escuchando los gritos de los que estaban en la calle, a lo mejor desangrándose. Y en medio de ese clima, yo me fijé que lo único que se movía eran mujeres. Eran mujeres que se movían a lo mejor recogiendo un taburete que le quedaba una pata solo, o con los niños agarrados a las faldas. Y era el mes de abril, hacía un calor y un polvo que íbamos sudando como pollos, el equipo con el que yo iba, de televisión, y de repente vimos un círculo de mujeres, 2 o 3 mujeres, no eran muchas, con unos niños sentados en el suelo, como formando un círculo familiar. Y cuando nos vio acercarnos, la mujer se dirigió a mí, que era la mujer del grupo, eran el cámara y el productor y yo, éramos 3 personas. Y me hizo así, el gesto de acercarme, salam aleikum, wa aleikum salam, le contesté yo, y de repente sacó de detrás una botellita así como esta, mediada de agua, y nos la dio. Y yo recuerdo que en ese gesto, recuerdo el productor, que es un hombre como un castillo, así de grande, que se le saltaron las lágrimas. Pero ¿qué había en ese gesto? No era simplemente un gesto de cortesía, la sociedad árabe es muy cortés, de hospitalidad. Era un gesto de afirmación, era un gesto de resistencia. ¿Qué estaba diciendo esa mujer? Han destruido mi casa, la casa de los vecinos, todo mi mundo, el mundo de este campo de refugiados. Pero yo soy una mujer árabe, soy una mujer palestina, no puedo dejar que pasen a mi lado unos extranjeros sin poderles ofrecer ni siquiera una botellita de agua, porque yo soy la anfitriona de este espacio vacío en el que estuvo mi casa. En ese gesto de esa mujer yo condenso, o creo que representa este valor que yo he percibido siempre en las mujeres de Palestina, esta capacidad de sostener la vida. Y que no sé si me he alargado otra vez mucho. No pasa nada. Salta tú, si quieres, Razdan. ¿Cómo se traduce los conflictos luego en el ámbito íntimo? Porque estamos viendo un poco el exterior, como ha dicho Teresa, cómo intentan de entre los escombros sacar la parte buena. Si tú quieres, en la familia, en las relaciones, en el trabajo, ¿cómo se traduce el conflicto y qué estrategias de resiliencia se utilizan o se siguen más o menos? Es que de verdad cuando hablamos de la vida de las mujeres bajo de la ocupación, siempre hay que saber que la ocupación entra en todos los detalles de la vida de la mujer, todas. Si va al médico hay un checkpoint, si da la luz, puede dar la luz en una ambulancia.
pueden llevarla encarcelada en una detención ilegal, se llama detención administrativa, amenazarla en violar todos los días y sale en 3-4 años. Entonces, la vida de una mujer palestina está siempre bajo la ocupación con todos los detalles de la ocupación. Ahora, ¿qué estrategia? Yo creo que no hay estrategias. Voy a mentir si digo hay estrategia. Cada uno está haciendo lo que pueda, lo que sabe. No hay una forma, decimos, a nivel nacional que sí vamos a hacer eso para salir. Yo creo que no tenemos visión. Y eso también por la ocupación. El que ha dicho Teresa de la capacidad de mujeres es impresionante. Yo he visto en los últimos 2 años, cuando estuve informando desde España sobre Gaza, haciendo entrevistas con mujeres ahí, a veces yo perdí el control y lloraba. Y ellos, veía el teléfono, me dicen, es que no te preocupes, no pasa nada. Me dicen que no hay comida y yo siento culpa, siento mal. Ellos me dicen, no estamos bien. Entonces, yo no sé. Y una mujer me ha dicho que han destruido toda su casa, pero antes de bombardear su casa, al salir a escapar, la única cosa que ha llevado de su casa es el marco de foto de toda su familia, el que está a la entrada, ¿no? La típica de la entrada. ¿No? La única cosa, me dice que salvó el marco que tiene la foto de nosotros todos, porque ahora no están juntos, porque ella con los niños ha podido venir a España, pero el padre está en Palestina y no puede sacarlo de Gaza. Y esta mujer ha tenido que tomar decisiones duras para que sus hijos vivan, para el bien para sus hijos. Ya me dijo al principio, cuando hemos dado a la tienda, y tienen un sarcasmo estupendo, es que no sé cómo. Yo creo que es sobrevivencia. Sí. Algún psicólogo tiene seguro mejor explicación, pero tiene un sarcasmo a tratar las cosas dolorosas. Contar chistes. Esto. Contar chistes en Ella momentos así, me contó el chiste que ella tenía su casa hecho durante 20 años a su gusto, pasa 2-3 meses para elegir qué marco va a poner allí, qué planta, no sé qué. Y de repente encontré a mí misma en una tienda de campaña, y hace calor y no sé qué, pero no. Yo he hecho la tienda de campaña con sofá y todo porque yo no estoy acostumbrada a estar en el suelo. Y que la forma que tienen de construir casas, construir vidas de la ruina, yo no sé de dónde sacan eso. Y que su hijo quiere chips, pero no hay patatas, no hay nada. Entonces tenía que crear chips de machacar la pasta que tienen de ayuda humanitaria, machacarla como harina y freírla como patatas. Yo no sé cómo hacen eso. Entonces, ¿ellos tienen plan? No creo. Pero había un movimiento feminista en el 2019, que yo recuerdo, que se llamaba Talat. Talat en árabe significa algo como vamos a salir, ¿no? Este movimiento era por los derechos de mujeres, pero ¿qué han dicho? No hay un país libre si no hay una mujer libre. Entonces, para liberar el país y la patria, tienes que liberar las mujeres, porque las mujeres son el pilar fundamental, es muy importante. La mujer palestina es muy importante, la mujer libanesa es muy importante. Trabaja fuera, trabaja en casa. Educa a los niños, cuida a su casa, cuida a sus vecinos, cuida a sus padres, cuida si tiene sus suegros, se cuida. Una mujer muy fuerte. Yo soy palestina, pero yo no sé cómo son así de fuerte en Gaza ahora. No sé cómo. Están plantando plantas alrededor de las tiendas de campañas. Sí. Y una chica, yo estuve así como muy frustrada porque me ha dicho que perdió su hijo, eso. Y yo he dicho, yo no sé qué decir a una mujer que perdió su hijo, eso no sé. Entonces no sabía qué decir y he notado que no puedo hablar. Y me ha dicho, vamos a reconstruir a Gaza. Y sale Gaza como era antes. Y por cierto, yo soy de Belén, somos de la mitad de Palestina y montañas. No somos muy de sarcasmo ni de humor. La gente de Gaza son súper graciosos. Es el mar, ¿no? Y de Barcelona, ya sabéis, ¿no? La gente vive cerca al mar, son más abiertos normalmente. Sí. Entonces me decía que vamos a reír y vamos a vivir y vamos a reconstruir Gaza otra vez para hacer el sitio más bonito como era. Porque no vamos a dejar que no nos matan físicamente, nos matan dentro. Y yo no sé esa mujer de dónde tiene esta fuerza. Entonces creo las mujeres tienen, como ha dicho Teresa, tienen algo más fuerte que los hombres.
Pues, A mí hay una cosa que me vuela por la cabeza desde hace tiempo, y ahora que te tengo aquí, Teresa, aprovecho. Con tu trayectoria como periodista, ¿cómo has visto evolucionar la representación de las mujeres libanesas en los medios internacionales desde los años 70, 80, que debe ser cuando empezaste tú ahí, hasta ahora? Y como colofón de esta pregunta, si crees que los medios nos condicionan la visión que tenemos de las mujeres de esos países. Sí, yo creo que los periodistas occidentales pues no somos marcianos, como he dicho, somos occidentales. Y percibimos el mundo de los otros desde una perspectiva que yo la he calificado, perspectiva colonial. No tenemos colonias, pero existe la mirada colonial. Entonces, con respecto a todo lo referido al mundo árabe, ¿qué es lo que en Occidente se ha percibido y se transmite y se refuerza muchas veces desde los medios de comunicación? Primero, ver como un todo homogéneo el mundo árabe. Entonces, da igual que estemos hablando de una mujer saudí que de una mujer libanesa, que sería tanto como considerar equivalente la situación de una mujer de Estocolmo y de una mujer de un pueblo de Sicilia, y las dos son europeas. Entonces, pero somos incapaces de percibir la diversidad, que es una de las cualidades humanas de todo colectivo humano, ¿no? Entonces, por un lado está eso, ver el Islam o el mundo árabe como un todo, sin diferencias, por ejemplo, de clases, porque lo primero que habría que preguntarse, si hablamos de la mujer en la sociedad árabe, ¿estamos hablando de mujer de clase media, mujer campesina, mujer de una familia rigorista, o que aquí diríamos meapilas, o de una familia liberal, etcétera? Porque todo eso lo hay allí y de algún modo las fotos se percibe, ¿no? En eso. Y estamos hablando de siglo XIX y comienzos del XX. Entonces, creo que en general, luego hay honrosas excepciones, los medios de comunicación occidentales han tendido a reforzar los estereotipos y prejuicios que nos vienen de esto, del pensamiento colonial, que básicamente consiste en no ver al otro en las mismas condiciones en las que nos miramos a nosotros mismos. Es decir, como una especie de subcategoría, no tienen el mismo apego a la tierra. Por ejemplo, un elemento de la propaganda sionista con respecto a Palestina suele ser, cuando ya no pueden negar que había un pueblo en Palestina, eso es, pues entonces dice, sí, pero sí, había gente allí, pero no tenían sentimiento nacional, no tenían apego a la tierra, no, es decir, no son como nosotros. Cuando uno conoce la historia, y por ejemplo, Rassan se ha referido a la Revolución del 36, es que en el año 36 se produce la gran revuelta palestina contra la administración británica por su complicidad con la colonización sionista de Palestina, que estaba en ese momento en pleno auge. Y esta revuelta empieza con una huelga de 6 meses de duración. ¿Cómo mantienes una huelga de 6 meses de duración si no tienes detrás una sociedad medianamente cohesionada? No hace falta ser sindicalista para saber eso. Pero es que luego esa huelga se prolonga en disturbios y enfrentamientos con el ejército británico, que llegó a tener 100.000 ejemplares efectivos. Son ejemplares también. Efectivos. Eso es un acto fallido en toda regla. Ha salido una... Los lapsus son muy significativos siempre. Bueno, pues en un territorio que es pequeño, el territorio de Palestina, ¿no? Y duró como la Guerra Civil Española hasta el año 39. 3 años de un pueblo realmente indefenso luchando contra el ejército más poderoso del mundo, que era el británico. Entonces, esa milonga que la propaganda sionista repite constantemente de no tenían conciencia nazi, es totalmente falsa, como lo de la tierra vacía y como lo del desierto hecho florecer, etc. Y en ese contexto, pues, se me ha olvidado cuál era la pregunta que me habías hecho. La pregunta era si has visto en prensa evolucionar la imagen de la mujer. Sí. Algo ha evolucionado, en el sentido, pero no lo suficiente. Yo creo que todavía estamos un poco sometidos a esta visión orientalista que ella menciona un poco. O sea, podemos ver como mucho como cosa exótica. Y por eso una tendencia a retratarlos en lo que tienen de más exótico, no en lo que tienen de más parecido a nosotros mismos. O sea, que son diferentes y parecidos, como somos todos los seres humanos, ¿no? Y ha habido cierta evolución, pero también una involución últimamente. O sea, yo creo que de los años 80 ahora, la percepción en el mundo occidental se ha hecho más racista de lo que era en los años 80. O sea, que nuestro mundo está sufriendo también una involución. No, y de algún modo, pues la atrocidad
que estamos viendo cometer día a día en Gaza, lo que es el genocidio en Gaza, nos está devolviendo también la imagen de nosotros mismos, la imagen de nuestra Europa supuestamente defensora de los derechos humanos, de las libertades. Y, en ese sentido, yo no soy demasiado optimista o demasiado satisfecha con la evolución, que ha habido cierta evolución en el lenguaje con respecto a los temas referidos a la situación política y social. O sea, yo recuerdo cuando yo empecé en el periodismo, los palestinos solo existían como terroristas. O sea, no se hablaba del pueblo palestino prácticamente, no sé, o como refugiados, terroristas. Eso ha cambiado. El sur del Líbano, que estaba ocupado por el ejército israelí, era la franja de seguridad, que era el lenguaje de la ocupación, o sea, el lenguaje del ocupante. Y esto del lenguaje del ocupante es algo que también hay que tener muy presente, porque está permanentemente en nuestros medios de comunicación y como periodistas tenemos la obligación de usar el lenguaje de la legalidad internacional. Es al que te tienes que aferrar, ni al del ocupante ni al del ocupado. Para eso existes. Pero ahora estamos en proceso de destrucción del derecho internacional, está desapareciendo bajo los escombros de Gaza, o sea que básicamente mi visión es negativa. Estamos buenos, o sea, en el siglo XXI. Razan, nada, ya para acabar contigo también, como periodista palestina que has vivido el conflicto en primera persona, aunque hayas estado aquí, ¿qué siente uno al tener que informar sobre lo que está pasando en su propio pueblo desde el extranjero? Es duro, porque no sé, aparte que ser periodista también como a nivel humano sentí un poco de culpa para no estar ahí con ellos. Cuando me dicen que no tienen ni la fórmula para los bebés ni la comida y yo estoy en Madrid teniendo todo lo que quiero, toda la seguridad que quiero, estoy comiendo bien. Me pasa una época, personalmente perdí peso porque no podía comer, me sentí un poco de culpa, con un poco de esta sensación como no puedes hacer nada, ¿sabes? Quieres hacer algo pero no puedes hacer nada. Y fui duro, más duro que hacerlo cuando yo estuve dentro. Porque estoy fuera, estoy intentando dar voz a ellos, pero estoy aquí, termino la llamada y salgo a un mundo totalmente distinto. Salgo a la calle y no hay nada. Es como la vida continúa normal y acaba una madre me dice que han matado a sus 4 hijos y tengo de salir a la calle y actuar como todo es normal. Sentí como zombie, ¿no? Como andando por la calle y miro a la gente como cómo está pasando la vida normal y acaba de una madre diciendo a mí que han matado a sus 4 hijos. ¿Y tienes sensación de que se ha informado bien desde aquí del conflicto? En España en general no estaba mal, si comparo a Alemania o comparo a Francia. Entonces, ¿a qué ejemplo voy a mirar? Claro. Y incluso mejor que otros países árabes. Entonces, no quejo tanto, podía ser mejor, sí. De principio fui como un poco de confusión. Y luego ya poco a poco los compañeras periodistas, yo creo, han hecho buen trabajo. No es fácil tampoco informar cuando estamos aquí, porque Israel, recordamos que no han permitido ningún periodista o agencia extranjera que entra a Gaza a informar. Entonces, todo el que ha llegado a nosotros aquí es gracias a las compañeros periodistas de Gaza que nos han informado a nosotros. Sí. Y que Israel ha asesinado, hay que recordar, 250 periodistas. Entonces, han hecho lo que han podido hacer de lejos, porque tampoco tú eres periodista, tú quieres estar ahí para informar, para grabar, para hacer las entrevistas, pero han hecho lo mejor que pueden, porque a veces me han llamado, quieren contacto de Gaza, hemos hecho lo mejor que hemos podido. Yo en eso ha habido una cierta evolución, como me preguntabas antes, me imagino que lo recordarán al comienzo de estos 2 años había una especie de consigna en políticos, tertulianos y medios de comunicación grandes de decir siempre la guerra Israel jamás. Israel jamás. Y claro, lo que estábamos viendo en las noticias no era una guerra, estábamos viendo una matanza. Y básicamente contra una población. Y eso cambió. O sea, ahora mismo se dice genocidio
se dice la campaña contra Gaza, etc. Entonces, en ese sentido, algo se ha hecho. Y yo creo que ha cambiado pues, porque la realidad ha hecho cambiar. No puedes estar manteniendo una consigna política de hay que decir siempre Israel cuando estás viendo lo que hemos estado viendo todos los días. Diario, ¿no? claro. Lo que pasa es que eso no pasa siempre. Hay veces que la propaganda es más fuerte que la realidad y en este caso pues no ha sido así. Bueno, ya vamos a ir acabando. Si queréis, si alguien tiene alguna pregunta antes de que demos paso a la película, ese es el momento. Espera un segundo que traen un micrófono. Espera, el micro. Simplemente era por qué no se ha actuado contra todo esto. ¿Por qué se está viendo simplemente y el resto no se actúa para evitar que esto continúe, que Israel haga lo que está haciendo? No sé, no entiendo por qué no hay una actuación. ¿Hay miedo quizás a que se genere con ello una tercera guerra mundial? Bueno, yo creo que no hay una sola razón. En estas cosas siempre hay varios factores. Un factor es el que de algún modo Israel se ha percibido siempre y se ha hecho siempre como parte nuestra de Occidente. Entonces, esta idea de que Israel somos nosotros y los otros son un pueblo árabe que por lo tanto no importa tanto como nosotros, está presente. Luego hay otro factor del que todos somos muy conscientes, es el que, por ejemplo, está clarísimo ahora en la posición de Alemania, es la estrategia de acusar de antisemitismo a toda voz crítica contra Israel. Y claro, es una estrategia muy eficaz, porque para un europeo que hay pocas acusaciones tan duras como acusar a alguien de antisemitismo, porque es acusarle de, bueno, cómplice con el nazismo y todo lo demás, ¿no? Entonces, eso está también muy presente. Y luego, sin duda, hay factores geoestratégicos. Es que Israel nunca ha sido solo Israel. Israel empezó siendo Israel y el Imperio Británico, y ahora Israel y Estados Unidos. Y encima Estados Unidos de Donald Trump. Entonces, seguramente hay más factores, pero eso, desde mi perspectiva, no es excusa para lo que yo considero vergonzosa no actuación de la Unión Europea. Y hago cierta salvedad porque yo creo que es de justicia hacer matices. No todos los países de la Unión Europea han actuado igual y en ese sentido tenemos la fortuna de estar en España y podemos hacer un acto como este, que si estuviéramos en Alemania o en Italia o en Francia a lo mejor no era tan fácil, o a lo mejor nos llevaban a la comisaría después. Entonces, bueno, no es lo mismo la actitud del gobierno español, el noruego o el irlandés, que la de... no es Unión Europea, pero la de Gran Bretaña es vergonzosa, lo estamos viendo. Entonces, no sé, no hay una respuesta clara, pero creo que Europa va a pagar un precio por esto. Y Europa ha perdido toda credibilidad en el resto del mundo. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, os dejamos ahora con Caramel, una película dirigida por Nadine Labaki del 2007, hace solo 20 años. Es una historia inventada en un salón de belleza en Beirut, donde se reúnen 5 mujeres de distintas edades y religiones que comparten creencias, risas y frustraciones mientras intentan reconciliar los deseos con las normas sociales. Espero que la disfrutéis y que nos veamos la semana que viene. Muchas gracias.